Dios les bendiga. Somos la familia Jaime Rodríguez. Mi nombre es Ismael Jaime. Gisela Rodríguez, Gabriela y Laura. Le damos la más cordial bienvenida en esta mañana a nuestro culto dominical. Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Magnolia Gardens en Bayamón. En estos momentos, nuestro pastor, el reverendo Fernando González, nos llevará en oración para comenzar nuestro culto devocional. Familia, hermanos, amigos, qué bueno que podemos reunirnos un día como hoy, domingo. Vamos a orar para iniciar este tiempo de adoración, de oración, de estudio de la palabra de Dios. Oramos. Bendito Dios, te alabamos y te adoramos, Señor, y te pedimos que este tiempo que vamos a estar como iglesia juntos sea un tiempo de bendición para todos, Señor. Que podamos unirnos en adoración, en alabanza, en conciencia clara de que estamos frente a ti, de que tú estás con nosotros en cada uno de nuestros hogares, que nos cuidas aún en medio de esta pandemia que cada día se escucha ser más intensa y más amenazante. Dios, seguimos pidiendo tu cuidado, tu protección, que ninguna de las casas, Señor, de esta iglesia, de Magnolia, Dios, sea afectada, y si hay alguno que está entre nosotros enfermo, Dios, por la situación que sea, incluyendo si fuera este virus de COVID, te pedimos, Dios, un toque de sanidad para la persona enferma y de protección para el resto de la familia. Bendito Dios, cúbrenos con tu presencia, paséate en nuestros hogares y sana, Señor. Trae vida, trae salud. Te damos gracias, Dios, porque tú estás presente. En momentos de tristeza, tú estás presente. En momentos de alegría, tú estás presente, porque tú eres nuestro Dios, siempre. Gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos y te pedimos, Dios, Señor, que tú nos des un despertar nuevo a nuestro corazón, un despertar para seguirte en obediencia. Y lo oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito en esta mañana a leer con nosotros el Salmo 34, versículo del 1 al 9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltaremos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él, pues nada falta a los que le temen. Amén. En esta mañana le invitamos que nos acompañen a alabar al Señor en alabanza. Luego de estas alabanzas, nuestro pastor, el reverendo Fernando González, presentará la palabra del Señor. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro
transformado yo seré. Sé que transformado yo, Dios, seré. Aunque tengas problemas y la solución no encuentres, Dios está contigo. Aunque no veas la luz en medio del camino, Dios está conmigo. Dios está contigo. Dios está conmigo. Dios está contigo. Dios está conmigo. Aunque a veces yo crea que no me escuchas y te has ido, Dios está conmigo. Por lo tanto yo te digo, no te detengas en el camino, porque Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está conmigo. Dios está contigo. Dios está conmigo. Si todos te han dejado y te sientes traicionado, Dios está contigo. Y si pasaré por el fuego y con el oro soy probado, Dios está conmigo. Sí, Dios está contigo. Está conmigo, aunque la duda llega a veces y no encuentro el remedio, pero en lo más profundo sé que tú estás conmigo. Dios está conmigo. Yo sé muy bien que Dios está contigo. Ya no tengo que temer. Dios está conmigo. No lo dudes porque Dios está contigo. Estoy seguro que mi Dios está conmigo. En victoria estará. Dios está contigo. Nada a mí me faltará. Dios está conmigo. Lucha hasta el final. Dios está contigo. El pasaje bíblico que vamos a estar compartiendo esta mañana se encuentra en Marcos 15, los últimos versos del 40 al 47. Y voy a dar lectura al pasaje completo. Marcos 15, del 40 al 47. Y la palabra de Dios dice así. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén.
cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya había muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña. E hizo rodar una peña a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra y te pido que tú la uses para cumplir los propósitos por los cuales tú la inspiraste, Dios. Esta palabra ha sido inspirada por ti, por el Espíritu Santo. Y yo te pido, Dios, que tú cumplas en cada uno de los que la escucha los propósitos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a comenzar con una pregunta, quizá un poco retórica. ¿Cómo es que tú actúas cuando las cosas no salen como tú quieres? Cuando no logras alcanzar tus metas, tú tenías un plan, habías diseñado todo, has hecho muchas cosas para conseguir algo y no sale. Cuando tus planes se frustran. ¿Cómo tú actúas ante esa oposición? Esas cosas pueden ser gente, pueden ser, diríamos, hasta enemigos tuyos que se te están oponiendo, quizá la tienen en contra tuya. ¿Cómo es que tú actúas? Hay gente que mira, se tiran a morir. Dicen, ay, no se puede, son una víctima, el mundo está en contra mía, se quejan de todos y caen derrotados al piso. Hay otros que se levantan en pie de guerra. Es como si la oposición les diese vida, la pelea los activa y empiezan a pensar rápidamente en cómo yo voy a contraatacar. Y hay otras respuestas en el medio. El Evangelio de Marcos, hasta ahora, según lo hemos ido predicando, notamos que ha hecho un cuadro claro de grande oposición y violencia que hubo en contra de Jesucristo. Esta oposición se manifestó en los juicios, se manifestó abundantemente en la crucifixión, en la muerte de Jesucristo. El Evangelio nos ha mostrado grande presión, grande oposición a unos niveles gigantescos. Pero entonces lo próximo que el Evangelio presenta es un par de eventos que parecen ser menores en importancia. Es como que presenta un contraste gigantesco. Aquella multitud que estaba en contra, gritando, haciendo violencia en contra de Jesús, los soldados, la muerte, y de repente todo baja. El Evangelio nos muestra la respuesta de varias mujeres y de un hombre frente a esa grande oposición, frente a la más grande oposición que nosotros nos podamos imaginar. Y la respuesta de ellos no fue lo que normalmente la gente haría. Marco nos muestra el entierro de Jesús y unas mujeres mirando. Vamos a comenzar a examinar algunos detalles de aquellas mujeres, que es como comienza el pasaje. Unas mujeres atrevidas, unas mujeres que se atrevieron a estar en el lugar donde los discípulos huyeron. Los primeros 2 versículos los miramos, dicen así, Marcos 15, 40 y 41. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Comienza esta escena en el Gólgota, en la escena de la cruz, y dice que allí habían mujeres que estaban observando, que llegaron allí, que siguieron a Jesús hasta Jerusalén, fueron a ese lugar y lo podían ver, estaban de cerca.
entre todas esas mujeres, él destaca 3. María Magdalena, María la Madre de Jesús y Salomé. Todas aquellas mujeres fueron mujeres, diríamos, atrevidas, pero atrevidas en el buen sentido de la palabra. Estaban en el lugar donde los demás discípulos habían huido de ese sitio. Y no eran solo 3, menciona 3, eran varias, muchas mujeres dice. Claro, Marcos menciona específicamente a 3 de ellas, el Evangelio de Juan menciona 4. Este grupo de mujeres, posiblemente mucho más de 4 personas, se atrevieron a permanecer cerca de aquello tan horrible que estaba ocurriendo. Estaban mirando, estaban escuchando, estaban siendo testigos de una escena que nadie quería ver, pero no se fueron, se mantuvieron allí fieles. Hay veces que nosotros le huimos a las cosas que no queremos ver. Hay quien dice el refrán, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero esa expresión es un engaño, porque es como engañarnos a nosotros mismos de que si no vemos las cosas, pues la realidad desaparece, pero no es así. Podemos cerrar los ojos e imaginar que un problema no existe, pero el problema existe. De hecho, hay un problema más grande porque ya no estamos preparados para enfrentar lo que es inevitable. A veces la gente piensa que están protegiendo sus emociones, alejándose de la realidad. No quiero saber, no me diga, esta es la última vez que hablamos de este tema. Pero el problema de ese tema persiste. El peligro que trae la situación permanece. Y negarlo, ignorarlo, pone en peligro cosas aún mayores. Pero aquellas mujeres no fueron de las que huyen. Aquellas mujeres se mantuvieron fieles y firmes. Marcos mencionó a 3 por nombre. De todas aquellas mujeres, aquella multitud de mujeres que había, hay 3 que él menciona por nombre. Y esto nos dice algo sobre cuál es esta situación. Esto no fue al azar. ¿Quiénes son las mujeres que están allí? Primero nos menciona a María Magdalena. María Magdalena se describe en Lucas 8, versículos 1, 2 y 3, que de hecho habla también de otras mujeres más. Lucas 8, 1 al 3 dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, la que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. María Magdalena se encuentra entre las mujeres que están allí, siguiendo a Jesucristo. Era contada entre las mujeres que servían a Jesús, dándole de sus bienes, de su dinero, sostenían financieramente el ministerio. Y María Magdalena había recibido de él libertad de una opresión demoníaca. 7 demonios salieron de ella por la intervención de Jesús. En su corazón había gratitud. Había gratitud. Ella sabía lo que era vivir sin Jesús y ella no iba a volver atrás. Ella iba a mantenerse fiel siguiendo a su maestro, a su salvador, a su sanador. En su corazón había gratitud, una gratitud que la movía a mantenerse fiel. La otra mujer que mencionan es María, que la describe como la madre de Jacobo el menor y de José. Esa María se ha identificado como María, la mamá de Jesús, porque es que Jacobo y José son medios hermanos de Jesús. De acuerdo a lo que nos menciona Marcos mismo en el capítulo 6, versículo 3, no lo vamos a leer, pero Jacobo y José son de los hermanos de Jesús, de los medio hermanos de Jesús, hijos de María. Y aquí encontramos entonces a María presente en el momento, con un amor filial, porque es su hijo el que ella está viendo. Un amor de madre, un amor que irrumpe en el sitio más oscuro para estar protegiendo a sus hijos. Ese es el amor que tenía María en aquel momento. La tercera mujer que se menciona
es interesante que esté allí y que esté con precisión mencionada, es Salomé. Salomé se ha identificado como que es la madre de Juan, el discípulo amado, y Jacobo, que Juan y Jacobo los mencionan como los hijos de Zebedeo. Esta Salomé es la hermana de María. De manera que Juan, el discípulo amado, sabemos que es primo de Jesús, es hijo de Salomé. Esta es la misma mujer que una vez fue donde Jesús a pedirle que sus dos hijos, Juan y Jacobo, estén uno a la derecha y el otro a la izquierda, y ella recibió la reprensión de Jesucristo. Pero fíjense, luego de ella haber sido regañada, ella se mantuvo fiel. Aquella reprensión que recibió realmente es parte del cuidado de amor que Jesús tiene por la gente. A veces el castigo, el regaño, es realmente cuando se hace en el momento de necesidad correcto. Es una expresión de amor. Y Salomé no cambió su opinión hacia Jesús simplemente porque la haya regañado, porque entendió que el regaño era parte del amor que Jesús le tenía, y ella se mantuvo también fiel a su maestro, a Jesucristo. Entre aquella multitud de mujeres habían también mujeres adineradas que sostenían financieramente el ministerio de Jesús. De hecho, según vemos la historia relatada en el libro de los Hechos, aquellas mujeres también sostuvieron el ministerio de los apóstoles y posteriormente el de la iglesia. Estas mujeres tenían un ministerio específico, particular, distinto al de los apóstoles, pero no menos importante. Un ministerio necesario para el sostenimiento y cuidado de la iglesia, del ministerio. Ahora, estas mujeres están frente a la cruz de Jesús, permaneciendo fieles al ministerio que tenían. Fielmente estarían apoyando a Jesús hasta el final. Ellas querían asegurarse que Jesús tuviese un entierro adecuado, digno. Eso era lo que ellas pensaban que estaban haciendo allí. Pero Dios tenía un plan mucho más grande para ellas, un plan asombroso, porque esas mujeres, de entre ellas, Dios escoge portadoras del testimonio de la resurrección. Ellas iban a ser el primer testigo de la más grande noticia jamás anunciada en la humanidad, la resurrección de Jesucristo. Y es bien interesante que la ley judía, según ampliada por el Talmud, y cuando entramos a la ampliación del Talmud encontramos no tanto la ley de Dios, sino las adiciones que le hacía el hombre. Pues entre esas adiciones que le hacía el hombre a la ley, establecía que no se aceptaba el testimonio de mujeres como un testimonio válido. Eso no está en la Biblia, eso no es palabra de Dios. Eso no fue la instrucción de Dios. Y Dios escogió a aquellas mujeres como los primeros testigos de la más grande noticia, del más grande evento que necesita la humanidad escuchar sobre la resurrección de Jesucristo. Pero de eso vamos a hablar el domingo que viene. Dios, con ese acto, está estableciendo con claridad la igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a la validez de su testimonio, de su palabra, pero también en cuanto a la responsabilidad de anunciar la resurrección de Jesucristo. Y eso nos toca a nosotros como iglesia. Hombres, mujeres, ninguno estamos exentos de la responsabilidad que tenemos de anunciar la resurrección. O sea, de hacer nuestra parte en completar la gran comisión. Dios le confirió a aquellas mujeres la autoridad para proclamar la noticia y también les dio la responsabilidad de que lo hagan. Fidelidad atrevida de estas mujeres fue lo que les puso a ellas sirviendo primeramente fielmente para el cuidado de los arreglos fúnebres de Jesús. Pero esa misma fidelidad fue la que las puso a ellas en el lugar
oportuno, donde Dios entonces la usa en el anuncio más importante en la historia de la humanidad. Mujeres atrevidas. Ante la oposición se atrevieron. El pasaje también relata el atrevimiento de un hombre, José de Arimatea. Era imperativo que el cuerpo de Jesús fuera bajado de aquel madero. Había que enterrarlo aquel mismo día. En Deuteronomio 21:23 dice una instrucción de Dios de esta manera: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Miren, ese es un detalle profético. Jesús había sido hecho pecado, por lo tanto, maldito por el pecado de la humanidad. Y como señal de eso, para que haya claridad de ese evento específico, más de 1000 años antes se había escrito la ley sobre esa señal que sería vista en la muerte de Jesús. Jesús estaba colgando de un madero, clavado en la cruz, una señal clara de lo que ocurrió allí en aquella cruz, que Jesús estaba haciéndose a sí mismo maldición para que haya bendición para la humanidad. José de Arimatea, José de Arimatea fue ante Pilato porque él iba decidido a sepultar a Jesús. José de Arimatea era un hombre noble, adinerado, con influencia en Jerusalén, de seguro seguidor de Jesucristo. No había tiempo. No se pudo hacer todos los arreglos fúnebres porque la muerte de Jesús, él no la estaba visualizando, no estaba planeando. Eso estaba en el plan del Sanedrín, de los enemigos de él. José de Arimatea quizá hasta era un líder del gobierno, pero él no estaba en los mismos planes de asesinato en contra de Jesús. No era como que José de Arimatea había hecho arreglos para el funeral de Jesús. Él no era parte de aquellos juicios falsos. Y se requerían cosas específicas, unas especias costosas para embalsamar el cadáver. Y requería tiempo para hacerlo, pero ya caía la noche. Comenzaba el día de reposo donde no lo iba a poder hacer. Ya no quedaba tiempo. Así que José de Arimatea hizo lo más que pudo. Fue atrevidamente a donde Pilato. No le importó lo que eso pueda significar para él. No le importó cómo eso pueda o no afectarlo personalmente. Hizo lo que pudo. Compró una sábana y puso el cuerpo de Jesús en una tumba nueva que pensamos todos que era parte de la propiedad de su familia. Hacer todo lo que hacía, lo que hacía falta hacerse para un funeral completo, iba a tener que esperar hasta el domingo, cuando pase el día de reposo. Aquella decisión de Juan de Arimatea de atender fielmente el mandamiento que se encuentra en el libro de Deuteronomio fue lo que también da espacio al cumplimiento de otra profecía mesiánica que se encuentra en Isaías 53:9. Isaías 53:9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. La muerte de Jesús se dispuso, se preparó con criminales. Se había planeado para él una muerte y una sepultura de criminal, pero no fue así. El entierro de Jesús, entonces, se hace gracias a la acción de José de Arimatea entre los ricos, cumpliendo la profecía de Isaías. La fidelidad atrevida de José de Arimatea de irrumpir en el palacio de Pilato, de pedir el cadáver de su Señor, de Jesús, para hacer la sepultura, sin importarle la oposición del resto del Sanedrín, del liderato de Jerusalén,
de lo que el mismo Imperio Romano diga. Él fue allí y se atrevió. Eso lo hace a él ser parte de un plan eterno de Dios de salvación y de cumplimiento de profecías para la identificación de Jesucristo con claridad de que Él es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Y José de Arimatea fue parte de ese plan eterno de Dios por su fidelidad atrevida. Entrar en el plan de Dios requiere obediencia atrevida. Las mujeres se atrevieron a enfrentarse al ejército romano para estar cerca de Jesús en la cruz, para poder vigilar cuándo y dónde lo sepultaban. José de Arimatea no le importó antagonizar al Sanedrín o a Pilato cuando pidió el cuerpo de Jesús para ser sepultado. Aquellas personas conocían a Jesús. Conocían al Maestro, Jesús era su Señor, y no permitieron que la oposición a su fe domine sus actos. La respuesta de ellos no fue con protestas o con gritos o con peleas ni pataletas, fue con obediencia. Este es uno de los ejemplos más claros del cumplimiento de las palabras de Jesús que encontramos en Mateo 11:12. Un pasaje un poco extraño que dice, Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Violento significa una persona enérgica. Voy a leer el mismo pasaje en la traducción del lenguaje actual. Mateo 11:12, en la traducción en lenguaje actual, dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Ponte a pensar por un momento lo que esto significa. Reflexiona sobre esta pregunta. ¿Cómo hubiese sido tu reacción ante la oposición a tu fe? A una oposición como la que enfrentaron estas mujeres, como la que enfrentó José de Arimatea. ¿Cómo hubiese sido tu reacción? Y esta es una pregunta que es importante que contestemos, porque hoy día en Puerto Rico, la gente, los que se oponen al Evangelio de Jesucristo, a la iglesia, cada vez son más atrevidos. Atacan más abiertamente a la iglesia y a los pastores, algo que en la antigüedad, que en unas décadas pasadas hubiera sido inimaginable, pero hoy día grupos anticristianos se esfuerzan para ridiculizar a Jesucristo y a la iglesia. Lo hacen físicamente, lo hacen en televisión, lo hacen por manchas, lo dicen, lo anuncian. Ante una oposición grande, ante una opresión mayor, fue el espacio donde las mujeres y José de Arimatea se levantaron, pero no se levantaron con piedras, no se levantaron con protestas, se levantaron con una obediencia sometida, siguiendo el ejemplo de Jesús mismo. Ellos se levantaron con obediencia atrevida, obediencia fiel. Hoy día Dios está levantando de su iglesia hombres como José de Arimatea, mujeres como María Magdalena. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Mateo 11:12. Tenemos que redefinir lo que significa éxito. Me preocupa que la gente de la iglesia tienen la palabra éxito significando lo mismo que la gente del mundo entienden por esa palabra. Pero éxito en el reino de Dios no es tener muchas cosas, no es hacer dinero. Éxito no es que la gente te conozca, hacerte famoso. Ser exitoso no es tener una posición donde tú mandas a los demás, ni tampoco es alcanzar un estatus social donde la gente te admire. Éxito no es un asunto de alcanzar metas personales, cumplir tus planes, ni tampoco tener satisfacción personal. Eso no es éxito. El éxito en el reino de Dios lo modeló Jesucristo.
y lo entendieron José de Arimatea y aquellas mujeres. El éxito es obediencia atrevida, obediencia fuerte, obediencia decidida, una obediencia de sumisión en frente a la oposición que el mundo puede levantar en contra de Jesucristo y el Evangelio. Creer en Jesucristo lo suficiente como para confiar en Él frente a la oposición que sea. Creer en Jesucristo. No reaccionar con las herramientas del mundo ante la oposición que ellos tienen, sino reaccionar como lo hizo José de Arimatea y María Magdalena, con obediencia, atreviéndonos a seguir a Jesús hasta el final. No huir, obediencia atrevida. Tú y yo tenemos que levantarnos, tenemos que prepararnos, tenemos que redefinir lo que es éxito y de esa manera poner nuestro esfuerzo, nuestra mente, nuestra dedicación a buscar ese éxito, el éxito del reino, llenarnos de valentía y esfuerzo, no para usar fuerzas y seguir buscando mis metas, sino que nuestras vidas sean cada vez más útiles para el reino de Jesucristo. Lo que Dios ha puesto en mis manos más efectivo en el ministerio. Obedientes ante la oposición, fieles seguidores de Jesucristo hasta el final que sea. Fuertes palabras. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte del reino de Dios. Dios va a cumplir sus planes. Dios lo va a hacer. Y va a usar hombres y mujeres de Él, hombres y mujeres que se atrevan a confiar en Dios, a creer en Jesucristo ante la oposición. Hombres y mujeres que se atreven a obedecer al costo que sea. Y yo oro que tú y yo seamos de esos. Fieles, obedientes, atrevidos. Dios está levantando hombres y mujeres valientes en su iglesia, no para hacer protestas ni griterías. Dios no está levantando una turba. Recuerda que la turba fue la que estaba gritando crucifícale. Dios está levantando hombres y mujeres como José de Arimatea y María Magdalena, que fueron obedientes, fieles seguidores de Jesucristo hasta las últimas consecuencias, aún a costo de ellos mismos. Estos fieles, obedientes, atrevidos, sumisos creyentes, hombres, mujeres de fe, van a ser clave para el cumplimiento de los planes divinos en la iglesia que van a traer gloria a su bendito nombre y van a ser instrumentos de salvación para todo el pueblo, para la humanidad completa. Yo te llamo a ti que me estás escuchando a que nos preparemos para ser sumisos, obedientes, atrevidos ante la oposición, ante todo aquello que se levante en contra de Dios y de su iglesia. Nosotros vamos a ser atrevidos, obedientes para la gloria de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Le damos gracias al Señor por la palabra que ha sido ministrada a nuestras vidas en esta mañana. Queremos seguir continuando adorando al Señor con nuestras ofrendas. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por la palabra que ha sido ministrada a nuestras vidas, Señor. En estos momentos queremos continuar adorándote con nuestras ofrendas. Te pedimos, Señor, que esta ofrenda sea agradable ante ti, ante tus ojos, Señor. Te presentamos a aquellos hermanos que tengan alguna necesidad, que tú les proveas, Señor, como solo tú sabes hacerlo. Te pedimos, Padre, que la ofrenda que se esté dando en este día, que pueda ser administrada de forma adecuada, Señor, para seguir llevando tu palabra hasta los fines de la tierra, Señor. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora se presentarán los modos en que podemos presentar nuestra adoración en las ofrendas al Señor.
fieles por darte su bendición. De tus primeras cosechas, da lo mejor al Señor. Con alegría ofrendemos, con gozo en el corazón. A nuestro Dios adoremos, por darnos su provisión. Ahora queremos celebrar los cumpleaños y aniversarios con nuestros hermanos. ¡Felicidades! Celebramos hoy tu cumpleaños, demos gracias al Señor. Dios te guarde siempre y te proteja y reciba su bendición. Celebramos hoy tu aniversario, demos gracias al Señor. Dios te guarde siempre y te proteja y reciba su bendición. Qué bueno que hayamos podido adorar juntos al Señor en esta hermosa mañana. Te invitamos para que continúes participando de las actividades que durante la semana la iglesia tiene preparada para todos y cada uno de nosotros. Ahora nuestro pastor con la oración de despedida. Dios les bendiga. Oramos para terminar este culto, este momento que hemos tenido juntos, y le damos gracias a Dios por su palabra, por las alabanzas, por la adoración. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios. Escuchamos tantas cosas difíciles que se imaginan, se avecinan. Vienen, hay ruidos de aún persecución y dificultad para la iglesia. Bendito Dios. Yo te pido que tu Espíritu Santo inunde el corazón, nos llene de ti, para que seamos obedientes, Señor, atrevidos a ser fieles, para tu gloria, Dios. Que tu Espíritu Santo siga dándonos el fruto de tu Espíritu, para que seamos representantes dignos, que la gente nos vea a nosotros y te perciban a ti. Que Cristo se vaya formando en nosotros y que eso nunca deje de ser parte de esa respuesta atrevida. Una respuesta que se atreve a levantarse ante Pilato y decirle, Dios tiene un plan y ese es el camino que yo voy a caminar. Que se atreve a levantarse ante los soldados y que diga, yo estoy listo para servirle a Jesucristo hasta el final. Que esa sea la iglesia. Levántanos, Señor. Prepáranos, Dios, que seamos un pueblo obediente y atrevido. Glorifícate, Dios. Gracias por este tiempo que hemos tenido juntos. Que tu nombre sea conocido. Que tu iglesia se levante. Y lo oro, Dios, para tu gloria. Lo oro, Dios, para tu reino. Lo oro, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y a tu pueblo, Dios, guárdalo y bendícelo. Que reine la paz sobre todos nosotros y que en esa paz podamos ser efectivos testigos tuyos. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Él con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, a Él sea gloria y majestad, imperio y potencia, hoy y por todos los siglos. Amén. Amén. Iglesia, que Dios te bendiga y te guarde. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los
soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez, cantar a una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Es el gran yo soy, el gran yo soy. Es el gran yo soy.